Agenda extraterrestre o terrestre, parte uno. Eso es de lo que vamos a hablar hoy. Vemos que en esta época, especialmente en este siglo XXI, especialmente en los últimos años, no sé si muchos de ustedes han experimentado que se habla más sobre el fenómeno ovni, se habla más sobre avistamientos y prácticamente los avistamientos de aparatos de origen desconocido están a la orden del día. Y curiosamente, entre más pasa el tiempo, entre más pasan los días, vemos que esto se está volviendo muy común. Incluso en las redes sociales se coloca mucho sobre este tipo de avistamientos, se hacen muchos videos también con respecto a este tema y hay prácticamente un movimiento fuerte sobre esto, que tiene que ver mucho con la ufología. Y realmente uno se pregunta si todo esto es realmente una agenda extraterrestre o terrestre, debido precisamente a que a uno se le hace un poco extraño ver que durante todo, digamos, la historia de la humanidad no haya habido una invasión extraterrestre, teniendo en cuenta que si estos seres que nos han presentado como muy distintos al ser humano, este tipo de personajes que incluso empezaron a sonar un poco, digamos, más en este siglo que en el pasado, y que de una de otra manera el ser humano como que siempre tiende a esa idea a pensar de que hay algo más allá. Y de hecho se habla mucho de una área llamada el Área 51, que es un área o es un sitio donde que está en Estados Unidos y que básicamente se ha llegado a pensar que allí se hacen muchos experimentos extraterrestres, que allí hay naves extraterrestres que prácticamente extraterrestres ayudan a desarrollar tecnologías, etcétera. Y pues obviamente esto se convirtió como en todo un mito. De hecho, el presidente Bill Clinton en 1995 declaró prácticamente como una especie de privada este tema, ¿no? De experimento, digámoslo así, secreto. Y de una de otra manera, pues eso mismo, al crear esto de esta manera, pues crea aún más incertidumbre, más como que hace pensar de que definitivamente allí ocurre algo completamente distinto. Pero ¿qué es el Área 51? El Área 51 es un territorio que está ubicado precisamente en Nevada, que está a 138 kilómetros de Las Vegas, que es un sitio en donde se considera básicamente una pista donde hay 7 pistas de aterrizaje y hay una que se ha cerrado, que incluso es la más larga. Están prácticamente activas 6 pistas, o sea que eso nos habla claramente de que es un sitio como una especie de aeropuerto, que incluso al principio también se le llamó de diferentes nombres, como la Tierra de los Sueños, como, en fin, hubo diferentes formas en que se vio esto y llegó a este nombre como Área 51. Incluso se le llegó a llamar también como un paraíso, una especie de paraíso o algo así. Pero llega este nombre y pues no hay algo específico el por qué le dieron ese nombre. Algunos hablan porque tiene que ver con las armas nucleares, con algún experimento de algún nombre nuclear específico al cual le denominaron 51. Pero algo que yo podría de pronto aportar personalmente, que creo que tiene que ver más con algo distinto, es como el hecho de que, por ejemplo, Estados Unidos tiene 50 estados y que esto lo consideren como un 51, como algo fuera de, digamos, de lo normal, de eso, digamos, de esa forma de llevar las cosas en los 50 estados y que esto sea como algo completamente independiente y de hecho pues muy secreto, tenga que ver como un estado más, por decirlo así, sumando como el 51. Podría tener algún sentido esto. Y pues todo esto es una real especulación. Nos preguntamos realmente si existieran todos estos seres, ¿por qué entonces no, si son más, digamos, si son superiores, por qué no invadir la Tierra? Sí que esto nos llevaría a pensar más bien de que se está preparando una agenda terrestre más que extraterrestre. Diríamos así que el hombre ha ido desarrollando muchas cosas y de hecho Estados Unidos tiene diferentes naves. Sabemos que pues naves que ya pueden llegar al espacio y una cantidad de naves que han ido, digamos, hecho durante todos estos años
incluso tecnologías que nosotros todavía no conocemos, tal vez que desconocemos, y que de una u otra manera, sencillamente, si alguien ve este tipo de naves o las ha visto, es muy factible que sí, que sean ciertas, que esas naves se muevan y que posiblemente no pueden ser detectadas por un radar, pero que eso no quiere decir que sean extraterrestres exactamente, sino que podríamos estar pensando que son naves completamente terrestres, que son hechas por el hombre, que están hechas con un propósito específico de espionaje, posiblemente, de poder, digamos, estar pasando por otros sitios, por otros países sin que sean detectados. Y pues esto podríamos verlo más como algo completamente espía, pero también lo podríamos ver como una agenda, como algo que están probando para hacer y desarrollar algo grande en un futuro. Y cuando vemos todo lo que está pasando, incluso allí tiene que ver también todos los dogmas, todas las doctrinas, todas las cosas que se van juntando, y cuando uno empieza a mirar, digamos, todas estas piezas las va juntando, podríamos llegar a pensar de que definitivamente hay una agenda completamente terrestre que quiere llevar algo en el futuro y que quiere llevar a la humanidad o dirigirla hacia algo específico, y que obviamente también dentro de todo esto pues juega un papel importante todos estos bombardeos de creencias y cosas que están pasando y cosas que mucha gente espera en un futuro que pueden jugar un papel determinante. Ahora, si ustedes recuerdan la película de E.T. de Steven Spielberg, nos damos cuenta que desde allí comenzó como a darnos esta imagen de que los extraterrestres son así, de ojos grandes, que son bajitos, que son prácticamente muy distintos a nosotros. Y eso podría jugar un papel muy importante, ¿no? La parte de Hollywood podría jugar un papel muy importante en el adoctrinamiento hacia el ser humano para hacerle pensar de que estos seres existen y que estos seres se pasean por los cielos y que básicamente ayudan incluso a los gobiernos, etcétera. Pero nos quedan muchas dudas, ¿no? Con respecto a eso. Cuando uno mira, por ejemplo, todos estos avistamientos de platillos voladores, uno los ve tan pequeños, se ven tan pequeños que uno dice, bueno, ¿quién podría estar allí? Prácticamente prototipos de entidades muy pequeñas, incluso como la que nos metieron precisamente de este personaje de E.T., pero cuando uno mira, por ejemplo, también la tecnología que tiene Estados Unidos, pues hay este tipo de naves también circulares que las están usando y que de pronto oficialmente no las sacan como parte de, digamos, digamos, de su presentación militar, pero que de una u otra manera están allí para que otros gobiernos no las conozcan o no las estudien, etcétera. Y podríamos estar diciendo que básicamente todo esto es hecho por el ser humano, pero que están preparando una agenda especial para precisamente entrar a controlar algo específico y traer cierto caos y cierta confusión. Todo esto puede jugar un papel muy importante, incluso como el famoso proyecto Blue Beam, donde allí ya estamos empezando a hablar de hologramas, estamos empezando a ver cosas que ya el ser humano puede mostrar como si fueran muy reales, y que esto podría hacer pensar en un futuro que todo, o sea, todo esto se está juntando, todo esto tiene una importancia para hacer algo específico, para un plan muy demarcado, y que es muy factible que muchos caigan en diferentes, por decirlo así, no sé si llamarlo trampas o en ciertos engaños de parte de todo esto que está pasando, y de hacerle pensar al ser humano que es una invasión extraterrestre y cosas así. Y eso es lo que vamos a hablar también en el próximo video, sobre ese tipo de cosas que pueden pasar, de las cuales pueden incluso engañar a las personas con las mismas creencias que tienen, con las mismas creencias que han sido implantadas durante todos estos años, precisamente para cuando ocurran ciertos eventos, digan que fueron cosas como extraterrestres o que fueron asuntos celestiales. Así que pues nos dejan, todo esto nos deja a nosotros prácticamente eh, mucho que pensar. De verdad que tenemos que analizar cada cosa que vemos,
y preguntarnos por qué precisamente en esta época hay un boom tan grande sobre avistamientos supuestamente de ovnis, por qué no se veían antes, por qué son unos avistamientos incluso raros, la mayoría de imágenes son lejos, distorsionadas, incluso se ven como luces que desaparecen, donde podemos decir que juega un papel muy importante el proyecto Blue Beam, en donde pueden hacer imágenes de ovnis en el cielo, las pueden ver, hacer ver como luces, desaparecerlas. O sea, todo esto lo que nos hace pensar es que puede ser un proyecto más humano que cualquier otra cosa y que es importante tener en cuenta todo esto, analizarlo con mucho criterio para no caer en engaños y en posibles, básicamente en posibles, digámoslo así, en caos o en lo que realmente nos quieren presentar, como una especie de hacernos pensar de que son cosas del más allá que están realmente trabajando en contra de la tierra o cosas así o del ser humano, cuando realmente podríamos estar casi seguros de que es el mismo ser humano que está detrás de todo esto y que está planeando algo para confundir y que todo este boom de extraterrestres, todo este boom de estos seres que nos están pintando y todo este boom de apariciones pues puede realmente estar representado en todo este tipo de confusión o de esa agenda terrestre que quieren cumplir a cabalidad. Así que es algo a lo que debemos prestar mucha atención y tener mucho cuidado. Así que en el próximo video vamos a ahondar un poquito más en este tema, vamos a hablar sobre lo que podría esto afectar incluso con las creencias de personas y cómo podría eso llegar a generar un caos y cómo en algún momento prácticamente se puede llegar a un tipo de falsas banderas en donde los culpables de muchas cosas puedan ser seres supuestamente de otro planeta o seres extraterrestres. Eso es lo que vamos a hablar en el próximo video. Así que hoy lo dejamos así. Esta es una introducción para hablar en la segunda parte. Y como siempre les agradezco por ver este video. Yo soy Leonardo Coronado para Mundo Despierto. Y no olvides suscribirte a mi canal de YouTube para recibir más videos. Nos vemos en la segunda parte.